Bueno muchachos, continuando con nuestras clases de química general, vamos a hablar sobre el estado gaseoso, ¿sí? Vamos a estudiar un poco sobre los gases. Esto les sirve mucho en sus carreras. Vamos a hablar de los estados de agregación. Entonces tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Nótese muchachos en los dibujos que el estado de agregación, el estado en que se encuentra una sustancia, depende de cómo se encuentran las moléculas unidas o separadas en el estado gaseoso. En este caso vamos a hablar exclusivamente del estado gaseoso. Sólido, las moléculas bien empacadas, bien apretujadas, bien unidas, no apretujadas tampoco, pero sí unidas. Líquido, que pueden fluir una con otra, y el estado gaseoso mucho más separadas, que tratan de separarse una de las otras. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los gases. ¿Cuáles son las características de un gas? Como podemos observar, uno no tiene forma definida ni volumen propio, o sea, depende del volumen del recipiente que los contiene. Sus moléculas se mueven libremente y al azar ocupando todo el volumen. Pueden comprimirse y expandirse. Tienen una baja densidad. Todos los gases se comportan de una manera similar frente a los cambios de presión y temperatura. Existen diferentes sustancias gaseosas a temperatura ambiente. Entonces tenemos sustancias monoatómicas, como pueden ser los gases nobles que vemos ahí: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y las diatómicas, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, etc. Las triatómicas, como el CO2, el ozono, el dióxido de azufre. Y las tetratómicas y poliatómicas, pues que tienen más átomos en la molécula de gas. Ahora, ¿qué magnitudes necesito para definir el estado de un gas? Vamos a hablar de las magnitudes que necesitamos. Para definir el estado de un gas se requieren 4 magnitudes. Ojo: la temperatura, la presión, el volumen y la masa. ¿Listo? Esas son las 4 magnitudes que nos van a ayudar para definir el estado del gaseoso. Tenemos la temperatura. La temperatura es el promedio estadístico de la medida del calor de una sustancia. Entonces existen varias escalas de temperatura. Aquí vamos a trabajar con la temperatura Celsius, cuyo punto inferior es 0 grados centígrados, que es el punto de congelación del agua, y el punto superior es en 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua. También tenemos otra escala muy importante, que es la escala Fahrenheit, la inglesa. Vemos la comparación con la escala centígrada. 100 grados centígrados son 212 Fahrenheit, 0 grados centígrados son 32, y de ahí sale la fórmula que ya estuvimos trabajando en la primera parte del semestre, que era los grados centígrados son 5 novenos de Fahrenheit menos 32. Tenemos la escala de grados Kelvin. Punto de ebullición: 100 grados centígrados es igual a 373 grados Kelvin. Los 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin. Y llegamos al 0 grados Kelvin, que sería menos 273 grados centígrados. Se dice que jamás se puede llegar a la temperatura de 0 grados Kelvin. Lo mismo que en física no se puede llegar a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Ya veremos. Y si no vemos, ustedes lo averiguan. Vamos a ver también qué es la presión. La presión, muchachos, es la fuerza por unidad de área. La fuerza que se ejerce por unidad de área es la presión. La presión la podemos medir en atmósferas. Aquí vemos una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 torres Celsius. Una atmósfera es 1,013 por 10 a la 5 pascales o 1013 hectopascales. Una atmósfera es igual a 14,69 PSI, o sea, PSI son libras por pulgada cuadrada.
Vamos a ver cómo midió este señor Torricelli y de dónde salió la presión atmosférica estándar. Entonces, mucho ojo aquí. ¿Qué fue lo que hizo el señor Torricelli? El señor Torricelli, él fue el inventor del barómetro para medir la presión atmosférica. Tenemos aquí un tubo de vidrio, vean, está sellado por la parte superior y está lleno de mercurio, ¿sí? Él voltea el tubo lleno de mercurio sobre un platón que también contiene mercurio. Entonces, ¿qué va a hacer que caiga el mercurio que tiene en el tubo en el platón? Pues la densidad del mercurio y la fuerza de gravedad que lo empuja hacia abajo. Pero ¿qué va a impedir que el mercurio se riegue todo? Entonces aquí vemos FA, que es la fuerza de la presión atmosférica, que está ejercida sobre el platón donde está el mercurio. El señor Torricelli llevó su barómetro de mercurio al nivel del mar, hizo esta experiencia, llenó todo su barómetro de mercurio, lo colocó así como se ve en la figura, con la boca hacia abajo, y el mercurio se regó hasta llegar a los 76 centímetros, o sea, es decir, que la altura de la columna de mercurio fue de 76 centímetros. Entonces él dijo que una atmósfera de presión es igual a 760 milímetros de mercurio. Ese experimento, digamos que lo hizo Torricelli en Cartagena o en Barranquilla, al nivel del mar. Luego se vino para Bogotá, Torricelli hizo el mismo experimento y en Bogotá le dio 560, es decir, aquí se regó más mercurio, que la presión atmosférica es menor, y en lugar de darle 76 centímetros le dio 56 centímetros. Es decir, la presión en Bogotá es menor que la presión en Cartagena o en Santa Marta. No vayan después a decir, uy, ese video tiene errores porque Torricelli no estuvo en Colombia. Bueno, aquí vemos cómo se mide la presión de un gas. Aquí vemos un manómetro de extremo abierto, observemos lo que nos muestra la figura. Dentro de este balón se encuentra el gas y aquí a la presión del gas, bueno, aquí tenemos una columna de mercurio, un poco de mercurio. Dense en cuenta que el gas hace fuerza para sacar el mercurio. ¿Qué no deja salir el mercurio? El mercurio, pues la fuerza que le hace la presión atmosférica. Aquí en esta figura, ¿cuál de las dos presiones es mayor? Se ve que la presión atmosférica es mayor que la del gas dentro del balón, ¿sí? Como decía aquí, la presión del gas es menor que la presión atmosférica. ¿A qué es igual la presión? A la altura, a la diferencia delta H, la altura de las dos columnas de mercurio, que serían 22 milímetros al tomar la medida. Aquí vemos en la siguiente figura que la presión dentro del gas, dentro del balón, es mayor que la presión atmosférica. ¿Cómo lo vemos? Pues porque aquí el nivel del mercurio está más alto hacia el lado de la presión atmosférica que hacia el gas. Sí, se halla también la diferencia de alturas y nos da 30 milímetros de mercurio. Aquí vemos, muchachos, un manómetro de extremo cerrado. Lo mismo, la presión que ejerce el gas contra el mercurio y nos da la diferencia de altura. Vamos a ver ahora las leyes de los gases ideales, o sea, las leyes que rigen los gases. Hay gases ideales y gases reales. ¿Por qué se dicen ideales? Porque los gases ideales, las leyes que los rigen son uniformes, siempre van a dar lo mismo. Pero existen unos gases reales donde no da siempre lo mismo porque dependen de otras interacciones entre las moléculas de los gases también. Comenzamos con la ley de Boyle. La ley de Boyle analiza el volumen y la presión. Entonces, vemos acá en la gráfica, tenemos un volumen 1 con una presión 1. Des en cuenta el cilindro con el gas tiene una pesa y tiene un volumen 1, una pesa 1. Si yo le aumento a 2 pesas, pues el volumen se reduce. Es decir, la ley de Boyle, que analiza la presión contra el volumen, dice que a medida que yo aumento la presión, el volumen
disminuye. O que si yo disminuyo la presión, el volumen aumenta. ¿Listo? Ahí se ve la gráfica. Aumento la presión, el volumen va disminuyendo. Disminuyo la presión, el volumen va aumentando. Ahora vamos a ver la ley de Charles. La ley de Charles relaciona el volumen con la temperatura. Vemos acá, muchachos, que a determinada temperatura un gas tiene determinado volumen. Si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. Aquí lo más interesante es cuando yo reduzco la temperatura. Cuando yo reduzco la temperatura, el volumen se va disminuyendo. Dense en cuenta que aquí el dibujo está en grados centígrados y va llegando a la línea punteada hasta menos 273 grados centígrados, que sería el cero absoluto en la temperatura de Kelvin. ¿Qué sucedería si yo redujera muchísimo la temperatura de este gas hasta llegar a 0 grados centígrados? La materia colapsaría, porque la materia no puede estar estática, significaría que el volumen sería cero. Por esa razón es que jamás se puede llegar al cero absoluto de temperatura. Eso por lo general lo pongo a investigar, pero pues como estamos en esto, toca irles diciendo la respuesta. Ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión con la temperatura. A volumen constante, una cierta cantidad de gas ideal aumenta la presión en forma directamente proporcional a la temperatura. Cuando yo aumento la temperatura, pues sencillamente aumenta la presión. Puede llegar a aumentar tanto la presión que si se aumenta la temperatura, un recipiente con gas puede estallar. Luego vino el señor Avogadro y dijo que en condiciones normales los volúmenes iguales de todos los gases a condiciones normales dan un volumen de 22.4 litros de gas. Un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión da 22.4 litros. ¿Cuáles son esas condiciones normales? 0 grados centígrados o 173 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Este punto lo vamos a tener muy en cuenta para resolver los ejercicios que tenemos. Al combinar las tres leyes, la de Boyle, que es el volumen con la inversa de la presión, la de Charles, volumen con la temperatura, y la de Avogadro, el volumen con relación al número de moles, nos da la ley o ecuación general de los gases, que es PV igual a N por R por T. Esta fórmula ustedes ya la vieron en bachillerato, la vamos a tener muy en cuenta. Para resolver todos nuestros ejercicios vamos a tener en cuenta PV igual a NRT y la ley combinada de los gases. Presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, que combina todas las leyes que ya estuvimos mirando. Ahora, muchachos, vamos a ver cuál es la constante universal de los gases, o R. Esta R que nosotros vemos aquí. Entonces tenemos esta ecuación, PV igual a NRT, presión, volumen igual a número de moles por R por T. Despejando R, tenemos que R es igual a presión por volumen dividido en N por T. Esta es una constante que nos da 0,082 litros por atmósfera sobre mol sobre Kelvin. Por eso mol está a la menos 1 y Kelvin está a la menos 1, para indicar que mol y Kelvin están debajo de atmósfera de litros. Esa es R, o la constante universal de los gases. Aquí abajo aparece la constante, otros valores con otras unidades. Pues los valores de la constante dependen de las unidades que nosotros tengamos en cada ejercicio. Entonces aquí tenemos la ecuación de estado, que ya la vimos. Cuando está el gas en el estado 1, presión 1, volumen 1, temperatura 1, y pasa a presión 2, volumen 2, temperatura 2,
dice que el estado del gas depende de las condiciones iniciales y las condiciones finales. Aquí vemos las aplicaciones de las leyes de los gases ideales. Esto simplemente lo que se ve aquí son despejes. Pues ustedes ya saben despejar, muchachos. Lo que hay es que saber analizar los problemas, no aprenderse esto de memoria, faltaba más. Vamos a ver qué sucede con la mezcla de gases. Vamos a ver la ley de Dalton de las presiones parciales. Dice que cada componente de una mezcla de gases ejerce una presión igual a la que ejercería si estuviese él solo en el recipiente. Es decir, que en un recipiente, digamos aquí tenemos el recipiente 1, ejerce una presión, el recipiente 2 ejerce otra presión. Si los mezclamos simplemente en una mezcla de gases se suman las presiones parciales de cada gas que se encuentre en la mezcla. Así de sencillo. Presión total en el gas es igual a la presión del gas A más la presión del gas B más la del gas C y así sucesivamente. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales y eso no tiene más misterio. Un gas ideal. Un gas ideal es aquel que cumple estrictamente la ecuación general a cualquier presión y temperatura. Los gases reales solo la cumplen a presiones bajas y temperaturas altas. Ahora vamos a ver el concepto de presión de vapor. La presión de vapor es la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la fase líquida para una temperatura determinada en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Es decir, en palabras más sencillas, la presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas de la superficie de un líquido para pasar al estado gaseoso. Por la presión de vapor es que cuando yo riego un poco de agua, el agua se evapora. O cuando se aplica a una persona un perfume, el perfume debe tener una presión de vapor baja para que la persona cuando se acerca sienta el olor del perfume. Si un perfume tiene una presión de vapor alta, cuando la persona se aplica el perfume, como la presión de vapor es alta, el perfume se evapora rápidamente y todo el mundo, uy, se echó el perfume, pues, pero a los 10 minutos ya no huele a nada. Si tiene una presión de vapor baja, la permanencia del perfume es mucho mayor. Los perfumes entre más finos tienen una presión de vapor más baja. Aunque el hecho de la permanencia de un perfume, muchachos, ya hablando de esto, no solamente depende de la presión de vapor, sino de la reacción química que tenga el perfume con la piel de la persona. Por eso no todos los perfumes le van bien o todas las colonias a las mismas personas. A unas personas les sientan más que a otras determinado perfume o determinada fragancia. Y con esto, muchachos, terminamos lo del estado gaseoso. Ahora sí podemos continuar haciendo los ejercicios. Muchas bendiciones, mucho ánimo. Aquí para resolver cualquier duda, lo que necesiten, lo que se les ofrezca, aquí estamos, muchachos.